Buenas tardes, cinemática del sólido rígido, unidad 5. La semana pasada vimos la unidad 4, impulso, cantidad de movimiento y choque. Debo decirles que no he subido la primera evaluación del corte 3, pero esta semana lo hago y les recuerdo que la primera evaluación del corte 3 es un cuestionario de 10 preguntas referidos a la unidad 4. La unidad 5 y la unidad 6 quedan para la segunda evaluación. Esta figura que están viendo en pequeño, les recomiendo como primera novedad que esta presentación en PowerPoint está subida en el Saya y es bueno que la descarguen en su computadora al momento de ver esta grabación. Como pueden observar en la figura 17.1, el lanzamiento de un ladrillo, su rotación, no afecta el movimiento de su centro de masa. O sea, estoy lanzando el ladrillo suavemente. Pero en el caso B, ocurre un volcamiento. Su rotación y el movimiento de su centro de masa están relacionados. Es el tema que vamos a ver hoy. En los cortes 1 y 2 habíamos analizado la dinámica, pero desde el punto de vista de la partícula. Aquí tenemos el sólido rígido. Traslación. Considere un cuerpo rígido en traslación, ya sea rectilíneo o curvilíneo. Y dejen que A y B sean cualquiera de sus partículas, dos de sus partículas, que es la figura 15.7a. O sea, tenemos dos puntos y tenemos un sólido de cualquier forma. Al denotar respectivamente por RA y RB los vectores de posición A y B con respecto a un sistema de referencia fijo, y mediante el RB/A, el vector que une a A y a B. De tal modo que la derivada de R, vector de desplazamiento de B respecto a es 0, se tiene que hay la velocidad de B es igual a la velocidad de A. Y al derivar la velocidad con respecto al tiempo, tenemos que la aceleración de B es igual a la aceleración de A. Como consecuencia, cuando un cuerpo rígido está en traslación, todos los puntos del cuerpo tienen la misma velocidad y la misma aceleración en cualquier instante dado, que es lo que está ocurriendo con las figuras B y C. Rotación. Rotación alrededor de un eje fijo. Considera un cuerpo rígido que gira alrededor de un eje fijo A, como se observa en la primera figura del lado izquierdo. A', sea P un punto del cuerpo y R su vector posición. Observen la figura RP y el vector R. Por conveniencia se supone que el sistema de referencia está centrado en O sobre el eje A', y que el eje Z coincide con el eje A'. Si nosotros agarramos este sólido que tiene 3 dimensiones y lo llevamos al plano XY, tendríamos la rotación de una placa representativa. La rotación de un cuerpo alrededor de un eje fijo puede definirse mediante el movimiento de la placa representativa en un plano de referencia perpendicular al eje de rotación. Se elige el plano XY como el plano de referencia y se supone que coincide con el plano de la figura, donde el eje Z está apuntando hacia afuera del papel. O sea, los cuerpos tienen traslación y también tienen rotación.
Ecuaciones que definen la rotación de un cuerpo rígido alrededor de un eje fijo. Una vez que hemos analizado la rotación, o sea, ver la figura anterior, entonces eso genera una serie de ecuaciones. Se afirma que se conoce el movimiento de un cuerpo rígido que gira alrededor de un eje fijo cuando su coordenada angular puede expresarse como una función conocida del tiempo t. Sin embargo, en la práctica, la rotación de un cuerpo rígido rara vez se define mediante una relación entre el θ y el tiempo. Con mayor frecuencia, las condiciones del movimiento se especifican mediante el tipo de aceleración angular que posee el cuerpo. Por ejemplo, es posible que alfa se dé como una función del tiempo, con una función de θ como una función de w. O sea, ¿qué es lo que estamos queriendo expresar aquí? La deducción de las ecuaciones. Que la velocidad angular w es la derivada del desplazamiento angular θ entre el tiempo y que la aceleración angular alfa es la derivada de la velocidad angular o la segunda derivada de θ. En el movimiento circular, estas fórmulas son similares a la del movimiento circular de una partícula, solamente que estamos analizando un sólido. Se establece la relación de una rotación uniforme. En este caso, se caracteriza por el hecho de que la aceleración angular es cero. Consecuentemente, la aceleración angular es constante y la coordenada angular está dada por la fórmula θ igual a θ sub 0 más w por t. O sea, hablamos de en la rotación uniforme, aceleración constante, aceleración angular constante o cero. Luego viene el caso de la rotación acelerada uniforme. En este caso, la aceleración angular es constante. La siguiente fórmula que relaciona la velocidad angular, la coordenada angular y el tiempo pueden obtenerse de manera similar a lo que describe la sección 11.5, que es la de movimiento circular uniforme para una partícula. La similitud entre las fórmulas derivadas aquí y aquellas obtenidas por el viento rectilíneo uniformemente acelerado de una partícula se manifiestan como siguen. La velocidad angular es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. El desplazamiento angular es igual al desplazamiento angular inicial, la velocidad angular inicial por tiempo, más un medio, aceleración por tiempo al cuadrado entre 2. Y tenemos esta otra fórmula adicional. Relacionar la rotación de la placa y el movimiento de los puntos de la misma al escribir las siguientes ecuaciones. O sea, una vez que nosotros tenemos el desplazamiento angular, la velocidad angular, hay una relación con la velocidad lineal a través del radio, o del el vector R. R por W es igual a velocidad y se generan dos conceptos importantes, aceleración tangencial, que es R por alfa, y aceleración normal, que es R por W al cuadrado. Movimiento en el plano general. O sea, una vez que hemos establecido las ecuaciones, podemos relacionar el movimiento rotacional con el movimiento de traslación. Considera el plano general siempre disculpe, un movimiento plano general siempre puede considerarse como la suma de una traslación y una rotación. A lo largo de cierto intervalo, dos puntos dados A y B se habrán movido respectivamente desde A1 hasta A2 y desde B1 hasta B2.
el mismo resultado podría obtenerse mediante una traslación que llevaría a A y a B hacia A2 y B1. La línea AB se mantiene vertical, seguida por una rotación alrededor de A que llevaría a B a B2. O sea, en este momento les estoy presentando de forma esquemática, de forma de diagrama de cuerpo libre, la teoría de la traslación y rotación, que es lo que la mayoría de los cuerpos poseen. Si usted está andando en una bicicleta, usted puede observar que se está trasladando si usted está hablando de un sólido rígido. Pero si analiza el movimiento de las ruedas, hay un movimiento de rotación y es válido. Tiene su análisis, que es esta representación esquemática. Entonces ahí se ve que el movimiento en el plano tiene una traslación de A y tiene más una rotación alrededor de A, que es el punto B1 a B2. Velocidad absoluta y velocidad relativa en el movimiento en el plano. En la sesión anterior se analizó que cualquier movimiento plano de una placa puede ser reemplazado por una traslación definida mediante el movimiento de un punto de referencia arbitrario A y una rotación simultánea de A. Entonces, la ecuación que rige el movimiento relativo es B sub B es igual a la velocidad de A más la velocidad de B respecto a A, que es la que nace del vector R de B respecto a A. Esa misma velocidad yo la puedo asociar a la velocidad angular por R, que es la figura que estamos viendo en el plano. El movimiento en el plano es igual a la traslación de A, observen los vectores de las dos partículas, y luego observen la rotación alrededor de A. Observen que hay una alfa acá y hay un B respecto a A, velocidad de B respecto a A. Y luego hay la fórmula, velocidad de B es igual a la velocidad de A más la velocidad de B respecto a A. Observen que esto es como un diagrama de cuerpo libre donde se asocian los vectores y se representan las ecuaciones. Ejemplos de movimiento en el plano. Observen que esta gráfica o esta representación gráfica son imágenes de un mecanismo de bielas, donde se puede observar un movimiento en la imagen superior, tenemos el movimiento en el plano y hay una traslación con A más una rotación alrededor de A. O sea, miramos el punto A y él se mueve de A1 a A2, forma horizontal. Pero la misma imagen, tenemos también un movimiento en el plano, pero con B, verticalmente. Entonces hay una traslación de B y luego le sumamos la rotación de B. Esta figura es interesante porque observen que se representa la imagen del cuerpo, del sólido, y cuando le asociamos los vectores, estamos hablando ya de un diagrama de cuerpo libre. A continuación presento un pequeño ejercicio. Observen que en la carga B se conecta con una polea doble mediante uno de los cables inextensibles. El movimiento de la polea se controla mediante el cable C, el cual tiene una aceleración de 9 pulgadas sobre segundo al cuadrado y una velocidad inicial de 12 pulgadas sobre segundo. Ambas dirigidas hacia la derecha. Determine el número de revoluciones ejecutadas por la polea
en 2 segundos. Y B, la velocidad y el cambio de posición de la carga B después de 2 segundos. La respuesta C no la vamos a tocar, porque lo que me interesa es que vean la figura del problema y luego los diagramas de cuerpo libre, donde los diagramas están representando los vectores. Porque de aquí, de lo que les estoy diciendo en este momento, es que sale la segunda evaluación del tercer curso. Entonces, para el movimiento de la polea A, él hace una figura. Entonces dice que puesto el cable es inextensible, la velocidad del punto D es igual a la velocidad del punto C. Y el componente tangencial de la aceleración D es igual a la aceleración en C. Entonces, automáticamente yo tengo las velocidades iniciales de D y la aceleración tangencial en D, de 9 pulgadas sobre segundo pulgada y 12 pulgadas sobre segundo. Al observar que la distancia de D hasta el centro de la polea es de 3 pulgadas, porque es el radio, y lo estamos viendo, él puede calcular la velocidad angular inicial y la aceleración angular aplicando las ecuaciones de movimiento angular, porque tenemos el radio, tenemos las velocidades y la aceleración. Con base en las ecuaciones del movimiento uniformemente acelerado, se observa que para t igual a 2 segundos, aplica la ecuación W igual a velocidad angular inicial más aceleración por tiempo. Esa aceleración es aceleración angular y eso me da la velocidad angular. Con la velocidad angular puedo calcular el desplazamiento, aplicando la fórmula velocidad inicial de por tiempo más medio aceleración por tiempo al cuadrado. O sea que esto me da el ángulo 14 radianes que nos llevo a revoluciones, porque la pregunta está en revoluciones y una revolución es 2 pi radianes. Para el cálculo del movimiento de la carga B, la pregunta dice la velocidad y el cambio de posición de la carga B después de 2 segundos. Entonces, mediante el uso de las relaciones siguientes entre el movimiento lineal y el angular, con un radio de 5 pulgadas, o sea, yo estoy tomando el radio exterior, que es donde está la carga. O sea, estoy calculando la velocidad en B, que es radio, por la velocidad angular. Pero ¿cuál es la velocidad angular? La que he calculado anteriormente, en la parte A. Y el desplazamiento es R por θ. Si nos ponemos a analizar, el procedimiento analítico es, digamos, tedioso. Lo difícil de estos problemas es relacionar las ecuaciones que nosotros tenemos de representación de movimiento con la configuración geométrica de la figura mediante el diagrama de cuerpo libre. Por eso es que yo estoy haciendo insistencia en que hay que tomar en cuenta la figura, una cosa es la figura y otra cosa es el diagrama de cuerpo libre, para hacer el corte 3, la segunda evaluación. Esto es un tipo de problema. En Saya se presenta un documento que me llamó la atención porque es una presentación como la que yo estoy haciendo en este momento. Solamente que tiene 13 láminas. Yo les recomiendo que la vean y observen los ejercicios. Los ejercicios se están resolviendo de manera sencilla, tienen la figura como tal, pero la persona que resuelve el ejercicio, plantea el problema, no hace un diagrama de cuerpo libre aparte. Lo ideal es hacer un diagrama de cuerpo libre o sobre la misma figura representar los vectores de posición o de velocidad. También hay un video de duración de 8 minutos de la explicación de un problema de rotación de cuerpo rígido, que es el que están viendo ustedes en pantalla en este momento. El disco que se impulsa mediante un motor, de modo que la posición angular del disco está definida por la ecuación θ igual a 20 más 20t más 4t al cuadrado, donde t será en segundos tiempo
determina el número de revoluciones, la velocidad angular y la aceleración angular del disco. Entonces, como yo tengo el tiempo de 90 segundos, yo calculo el desplazamiento angular. Y con ese tiempo, claro, lo estoy llevando a revoluciones. Y la velocidad angular viene dada por la derivada del desplazamiento angular respecto al tiempo, que es 20 más 8t. Sustituye el valor del tiempo y me dan los valores. Y en la aceleración angular es la segunda derivada del desplazamiento o la primera derivada de la velocidad angular. Este ejercicio, como ven, está la figura y para convertirlo en diagrama de cuerpo libre se debe marcar, como se está marcando aquí, el ángulo, el sentido de la velocidad angular y la aceleración, o sea, W y alfa. Entonces ven que está el radio 0,5 está dentro como dato del problema. Más sin embargo, dentro del planteamiento del problema, como dato no se necesita. Se necesitaría si queremos hablar de velocidad lineal. Con esto, estamos terminando, ya terminamos la unidad 5. La próxima semana viene la unidad 6, que sigue siendo sobre sólido rígido, y se les va a entregar la evaluación. La primera evaluación sale este fin de semana o comenzando el lunes. Y la otra sí queda una semana después, que es una evaluación sorpresa que quiero darles. Pero tomen en cuenta esto, más allá del cálculo analítico, el cálculo matemático, tenemos que pensar en ver en la figura y que sobre esa figura se aplican las ecuaciones y los conceptos, como lo estamos viendo en esta lámina, por ejemplo, que está la figura, está el sólido, pero tenemos los vectores. Voy a finalizar la grabación. Disculpen, antes de finalizar la grabación, les hago un recordatorio. Se subió un video de YouTube de rotación de un cuerpo rígido y está un enlace, que es el que ven arriba en la presentación, sobre la presentación de la profesora sobre movimiento rotacional. Les recomiendo que lo vean. Muchas gracias.